Buenos días. Vamos a continuar con las actividades previstas en el programa. Sabéis que hoy tenemos, para empezar como primera actividad, la mesa redonda sobre la nueva ecología, el aprendizaje, desafíos y oportunidades. La organización de la mesa redonda será la misma que adoptamos ayer por la tarde en el simposio. Yo voy a hacer una pequeña introducción y luego formularé 3 preguntas, pero no las formularé de golpe, aunque los ponentes las tienen y por lo tanto han podido reflexionar sobre ellas, y les pediré que cada uno de ellos haga una primera aproximación a esas preguntas con una duración de 5 o 7 minutos máximo su intervención. Me van a perdonar y si se pasan de los 7 minutos intentaré ser lo más convincente que me dejen. Y luego pasaremos a la segunda pregunta y luego a la tercera. La idea es que tenemos 2 horas y que no se consuma desde las intervenciones de los ponentes más de 1 hora máximo, 1 hora 10 minutos, con el fin de que luego pueda haber realmente podamos disponer de un tiempo suficientemente relajado para que pueda intervenir todos aquellos de vosotros y vosotras que queráis hacer aportaciones, comentarios o insistir sobre algunas de las cosas que se hayan planteado. Voy a presentar brevemente a los ponentes. Cristina ya la presentamos ayer. No voy a repetir lo mismo que ya dije ayer, solamente recordar 3 puntos que me parece que se vinculan directamente con la temática de la mesa redonda de esta mañana. Primero recordaros, su liderazgo dentro de la red Cicero del proyecto sobre Learning Bridges, del que nos habló ayer, y luego señalaros también 2 publicaciones recientes que creo que tienen mucha relación con el tema de hoy. Uno es su colaboración en el libro Identity, Community and Learning Lives in Digital Age, editado por Ola Erstad y Julian Sefton-Green, y otro en 2013, es un libro que podéis localizar fácilmente en la referencia por internet y publicado por Cambridge University Press, y luego este mismo año un libro coeditado por ella misma y otros colegas, y titulado Learning Across Context in the Knowledge Society, que también tiene una vinculación, como podéis intuir por el título, directamente con el tema de esta mesa redonda. Gracias, Cristina, una vez más, por tu conferencia magnífica ayer y por haber aceptado participar en esta mesa redonda. Fernando Hernández es un colega y amigo de la Universidad de Barcelona. Es investigador. Me ha puesto aquí investigador, yo diría que más que investigador, uno de los líderes destacados del grupo Esbrina, Subjetividades, Visualidades y Entornos Educativos Contemporáneos, un grupo que trabaja ya desde hace tiempo también en temáticas relacionadas con los temas que estamos abordando, y concretamente hay 2 proyectos recientes en los que él ha estado muy directamente implicado, que tienen vinculación con esta temática. Uno se llama Vivir y aprender con nuevos alfabetismos dentro y fuera de la escuela secundaria, aportaciones para reducir el abandono, la exclusión y la desafección escolar entre los jóvenes. Y el otro, este es un proyecto, del Plan Nacional de I+D, y el otro es un proyecto europeo titulado Do It Yourself in Education, Expanding Digital Competence to Foster Student Agency and Collaborative Learning. Además, Fernando, además de ser investigador y docente de la Universidad de Barcelona, tiene una larga trayectoria como una persona muy implicada en el acompañamiento y seguimiento de propuestas y proyectos de innovación en centros educativos de primaria, de secundaria, en los diferentes niveles, del sistema educativo. Por último, Albert Sangrà es doctor europeo en educación por la Universidad Rovira i Virgili. Tiene un posgrado en Applications of Information Technology por la Open University de Reino Unido, y tiene también un diploma en Strategic Use of IT in Education por la Universidad de Harvard. Actualmente es el director académico de la Cátedra
UNESCO en Tecnología y Educación para el Cambio Social en la Universitat Oberta de Cataluña, y es investigador y como el caso anterior, yo diría que más que investigador es uno de los líderes principales del grupo de investigación EduLab y profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña. Muchas gracias, Albert, muchas gracias, Fernando, por haber aceptado estar en esta mesa redonda. Creo que ayer quedó suficientemente claro que hay un consenso muy amplio sobre el hecho de que en estos últimos, no sé desde cuándo, pero en fin, desde digamos estas últimas décadas, se ha venido produciendo, si no se ha producido ya, una transformación profunda en algunos de los parámetros esenciales del aprendizaje humano. Es decir, hay una conciencia de que las personas ya no aprendemos solo en los mismos lugares que aprendíamos antes, ya no aprendemos solo en las mismas épocas de la vida en que se pensaba que aprendíamos, ya no aprendemos solo como pensábamos que aprendíamos tradicionalmente, es decir, han cambiado el cómo, el qué, el cuándo, el de quién aprendemos, con quién aprendemos, qué aprendemos y, como se vio ayer por la tarde, incluso no tenemos claro en ocasiones para qué aprendemos y cuál es la finalidad, digamos, de este aprendizaje. Estos cambios en realidad han sido calificados muchas veces como los cambios que están en la base. Algunos dicen de un nuevo modelo de aprendizaje, otros dicen de un nuevo paradigma de aprendizaje y algunos dicen, y a mí me parece que es la expresión más acertada, como reza, digamos, el título de la mesa redonda, una nueva ecología del aprendizaje. Esta expresión, más allá de que se podamos discutir el alcance de la metáfora y si es una metáfora del todo ajustada o no, y si refleja o no adecuadamente el concepto de ecología, pero ese es otro tema, más allá de eso, es una expresión que a mí me gusta porque creo que llama la atención sobre uno de los puntos fundamentales de estos cambios, y es el hecho de que han cambiado profundamente los nichos donde se aprende. Es decir, han aparecido, y esto es algo que también ayer en todas las intervenciones creo yo que se vio con mucha claridad, han aparecido sobre todo de mano de las TIC, pero no solo de mano de las TIC, de la mano de las TIC han aparecido múltiples contextos de actividad, vamos a llamarles de actividad, que ofrecen potencialmente, vamos a subrayar también lo de potencialmente, oportunidades y recursos nuevos, digamos, para aprender. Ayer se vio clarísimo en la sesión, bueno, en todas las sesiones, pero en las sesiones de pósters de la tarde se vio clarísimo y en las discusiones que hubo algunos de estos contextos. El interés, digamos, de esta aparición de nuevos contextos de actividad y también del incremento del potencial de aprendizaje de los contextos tradicionales, como la familia y la escuela, obliga, también lo veíamos ayer, a repensar cuál es la función y el papel de la educación escolar. Es evidente que la educación, las instituciones de educación escolar continúan siendo unos nichos, uno más de estos nichos privilegiados de aprendizaje, pero uno más. Y el primer bloque de preguntas que yo quería plantear a los ponentes tiene que ver con este uno más de estos nichos y cuál es el papel que en esta nueva configuración de contextos de actividad que ofrecen oportunidades y recursos para aprender, cuál debería ser la especificidad de este nicho que llamamos educación escolar o instituciones de educación escolar o educación formal y escolar. En este sentido, las preguntas que yo os dirigía y que os dirijo concretamente serían cuál es la función y el papel que debe desempeñar, Juana, lo siento, desempeñar, es una discusión, sí, es una discusión privada, sí. ¿Cuál es la función y el papel que debe desempeñar la educación formal en este nuevo contexto? ¿Dónde reside su singularidad respecto a otros contextos de actividad que ofrecen igualmente oportunidades y recursos para aprender? ¿Qué pueden aportar las instituciones de educación formal para promover el aprendizaje de los niños y jóvenes que no pueden aportar otras instituciones, si es que hay alguna? ¿Cuáles son estas aportaciones? ¿Y qué no puede o no
podría o no debería incluso proponerse hacer desde estos contextos de educación formal porque ya está o suficientemente asegurado desde otros contextos o porque no se puede simplemente porque escapa a sus posibilidades de actuación. Estas son algunas de las preguntas sobre las cuales os gustaría escuchar vuestras primeras reflexiones. Luego en el debate, como son preguntas amplias, seguro que podremos ampliarlas. Cristina, si te parece, empezamos este turno por ti. Thank you very much and good morning everybody. Nice to be here again. And thank you for initiating this very, very thoughtful theme for our symposium, Cesar. So what is the role of schools in today's and future society? How am I approaching this question? I think that schools have a very, very important role in today's society and also in the future. Although our attention has been now widened by understanding the broader ecologies of learning where young people grow up and we cherish that knowledge and try to integrate it into formal education, I think schools should stand out as very important node of this learning ecology of young people. Yesterday I talked about educational opportunity for everybody, equal educational opportunity. And if we lose schools from our picture, that is one of the institutions that in most of this world thrives towards supporting every young people's learning, development and well-being. I think we are losing something very important. I think that now while we are reconceptualizing learning, we should also in today's world reconceptualize what we mean by teaching. Yesterday I was talking about the dangers of just now having schools promote students' interest-driven learning, following their own passions and interests. And I was asking the question or challenging us to think how schools can and still should enrich every young learner's opportunities to become interested in such areas that their ecologies outside school have not been supporting them, even given a thought of what is possible. So I am challenging us to reconceptualize in this world and the world of future what we mean by teaching. We should not forget that because that is an important part of education as well. So schools should, to me, stand out as a very, very important part of the ecology of learning. That is one of its major missions, is to promote educational equity and equity of access to different types of learning opportunities. Schools should and could become hubs for many other people's learning, supporters of lifelong learning, supporters of collaboration, networks. So schools should have an important role. And this also takes us back to the role of the teacher and teacher expertise. What is the requirement? What are the kind of professional requirements we now address and want teachers to have? And this again takes us to teacher education programs, professional development, because we are asking a lot from teachers' profession as well in these situations when we are kind of encouraging schools to become important hubs or nodes of the society, even more than they have been before, if we see them as collaborative partners. So to sum up, reconceptualizing not only learning, but reconceptualizing teaching, seeing formal education and schools as very, very important part of promoting educational opportunity for every young person. And then also thinking about the qualities and requirements, what we are asking from teacher professionalism.
is very important, and building those support mechanisms that can cherish these goals. Thank you very much. Fernando. Bueno, buenos días también y gracias por la oportunidad de invitarme a pensar en compañía. Y digo pensar en compañía porque creo que una de las funciones de lo educativo es posibilitarnos pensar en compañía. Yo creo que la serie de preguntas, el bloque de preguntas que nos ha planteado César Coll, la primera cuestión que me hace pensar es que es necesario desplazar la noción de educación y no vincularla con la de escuela. Creo que este es no sé si es un error, pero es una inercia que llevamos desde hace muchos años, es pensar que cuando hablamos de educación formal, estamos hablando de escuela. Hay que comenzar a pensar, como decía ahora Cristina, que la escuela es solo una institución que promueve la educación y que hoy, por suerte, que pienso yo, hay diferentes instituciones, medios, etcétera, que lo promueven. Es esta noción de ecología. Como decía César, una parte de mi trabajo está dentro de lo que podríamos decir el activismo educativo, porque considero que las instituciones escolares, tal y como están, yo no me centro en la escuela, tal y como están organizadas hoy, no es que ya no respondan a las demandas sociales, sino que no responden al deseo de aprender de quienes van a estas instituciones. Y ahí se produce una confrontación que para mí es muy seria y esencialmente problemática. Con un colectivo de escuelas que yo trabajo en Cataluña, que se han autodenominado como escuelas inquietas, una de las cosas que ellos plantean ya no son proyectos educativos, sino proyectos de vida de escuela. Entonces, esta noción de introducir la noción de vida para generar otro tipo de relaciones más allá de lo que hasta ahora entendíamos como lo educativo, creo que es uno de los desplazamientos que es necesario pensar y que se produce. Yo particularmente pienso que, y esto coincido también con otros colegas dentro del grupo Esbrina, que las instituciones educativas que llamamos escuela necesitan redefinirse completamente, porque siguen siendo instituciones que respondían a otro modelo de sociedad, a otro modelo de relaciones y sobre todo a otro modelo de acceso al conocimiento. Y necesitan cuestionar, por ejemplo, la gestión de los tiempos. Es absurdo en el tiempo que vivimos y los recursos que tenemos que la escuela sea un edificio que abra a las 9 y que cierre a las 5 de la tarde. Y que además sus tiempos interiores se organizan en franjas de 40, 50 minutos, cuando la emoción del aprender, y esto lo vivo en los centros a los que acompaño, no puede configurarse en un tiempo y en una parrilla de televisión como son los horarios de la educación. Tampoco tiene sentido hacerlo dentro de lo que son los actuales espacios. O sea, hace un mes visité una escuela de nueva construcción y la escuela de nueva construcción continúa con una organización de espacios por cajas que no tienen relaciones entre ellas, que no pueden modificarse, etc. Yo creo que esto también. Y luego, otra cuestión que es fundamental es los modos de relación con el conocimiento, y para mí esto es lo que en estos momentos pone más en cuestión lo que vendrán en las preguntas siguientes. No podemos continuar pensando que el conocimiento es algo fijo que deciden unas personas concretas en función de unos intereses concretos sentados en unas mesas específicas, en unos lugares específicos. El conocimiento hoy es algo que circula, que se replantea, que se apropia de diferentes maneras. Pero también, y esto es algo que no podemos perder de vista, que la institución escolar hoy es sobre todo un lugar de control. Y entonces el tema es cómo se gestiona el control de lo público, porque es cierto que también el control está vinculado a las acreditaciones y no lo podemos evitar, pero hay que generar otros modos de validar las acreditaciones de lo que los individuos conocen, como hacen otras instituciones, normalmente privadas, en estos momentos. Entonces, a partir de este marco, a mí me parece que la función de una institución que podríamos continuar llamando escuela, pero que no puede ser esta escuela que tenemos, es aquella donde se promueve, por ejemplo, el debate cultural. Y para mí, a principios de los años 90, a finales de los años 90, la OCDE hizo un estudio que ha sido de los que más me han interesado, que se llamaba School of the Future, que yo recomiendo recuperarlo, porque planteaba 5 escenarios para las escuelas del futuro. Un escenario lo estamos viviendo en Cataluña,
es la progresiva dejadez por parte de las entidades públicas de la responsabilidad sobre la educación de sus ciudadanos más jóvenes y dejarla en manos de entidades privadas. Pero también hablaba de una que a mí me interesó poderosamente, que era transformar estas instituciones en centros de cultura, con el sentido amplio de lo que significa cultura, que lógicamente va en contra de lo que las reformas o los planteamientos neoliberales en estos momentos están generando. En segundo lugar, yo creo que, como diría Marina Garcés, las instituciones educativas, y podemos continuar llamando escuelas, pero no las escuelas que tenemos, son lugares esenciales para la discusión de lo común, de lo que nos es común. Y en ese sentido, y César lo apunta en una pregunta que viene después, las escuelas en nuestro contexto siguen siendo uno de los pocos espacios que favorecen la cohesión social, porque favorecen precisamente que se acojan, que se relacionen individuos de orígenes, modos de vida, perspectivas y miradas sobre la realidad que de otra manera no se podrían encontrar, porque precisamente por la idea de fragmentación de modos de vida cada vez se separan más. Y en relación con esto las escuelas hoy, sean cuales sean las escuelas, pero no precisamente las que nosotros tenemos, favorecen también el debate sobre lo público. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo público que nos pertenece a todos? ¿Y cuál es la finalidad de esto público? Lógicamente, esto es un terreno ideológico, pero a mí me resulta inspirador que en el planteamiento que presentaba Cristina ayer, cuando decía las finalidades de del nuevo pensar la escuela, porque no me gusta la noción de reforma, del nuevo pensar la escuela que estamos promoviendo en Finlandia, se gira en torno a 5 ejes. Y no nos hablaba ni de materias ni nada de eso. Lo mismo sucede en 2 de los países, pequeños países, dentro de grandes estados, que en estos momentos a mí me inspiran más precisamente la reflexión sobre este cambio, que son Ontario y Escocia. En Ontario y Escocia han hecho una reflexión sobre la finalidad de esta institución que continuamos llamando escuela, pero que necesitamos reformular de otra manera, y yo creo que ahí hay un gran debate, y la han replanteado sobre todo para crear ciudadanía, para crear bienestar, para aprender a mirar y a mirarse en relación con los otros y a mirar críticamente al mundo. Y a partir de ahí, como también decía Cristina, confían en los mediadores de ese proceso, que hoy los llamamos enseñantes, pero que lógicamente tienen que ser muchos más miembros. Yo diría que los enseñantes como figuras son importantes, pero en estos momentos no pueden ser los únicos agentes de educación en estas instituciones, o al menos tal y como ellos entienden que es su trabajo. Y ya con ello acabo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este seminario y en particular en esta mesa redonda. La verdad es que me gustaría destacar lo que César decía ayer. Para mí es extraordinariamente importante poder encontrar en un foro como este personas que provienen de ámbitos distintos, de distintos niveles educativos. No es sencillo, y los que estáis aquí sois de una escuela o de un instituto, lo sabéis, que no es simple poder dejar la obligación allí y poder estar hoy aquí, aunque esto también pueda ser muy importante y después se pueda percibir cuando vuelves a trabajar. Eso no es sencillo y, por lo tanto, razón de más, digamos, para felicitar a todos los que estáis aquí y, en particular, también a la organización. Bien, yo, sobre todo, lo que tenía era un gran interés en escuchar. No sé si va a ser interesante lo que pueda decir o no, pero la verdad es que sí me lo parece todo lo que estoy escuchando. Y tengo que decir que coincido en muchos de los planteamientos que se han dicho. Por lo tanto, incluso puedo ser un poquito más breve porque no quiero repetir de manera clara algunas de las cosas que ya se han dicho y que simplemente mencionaré que estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Yo lo que percibo es que actualmente hay una sensación, una concienciación que quizás hace unos años no era tan clara, de que hemos derrumbado las paredes de la educación formal. Siempre hablábamos de si iba a desaparecer la escuela, de qué pasaba con la escuela. Sin embargo, ahora ya aceptamos que probablemente hemos derrumbado las paredes, pero que la escuela continuará con otro nombre, con otro enfoque, pero hay una función que sí que está ahí, que tenemos que saber identificar cuál es. Lo que también es verdad es que hay algunos facilitadores, y después en otra pregunta ya hablaremos de ellos, las tecnologías, por ejemplo, que nos están permitiendo
expandir los efectos de cualquier elemento que pueda ayudarnos a aprender. Por lo tanto, nos acercan mucho más este potencial de aprendizaje que antes entendíamos que estaba muy lejos cuando traspasábamos las puertas de una escuela y salíamos de ella. Existía, porque siempre ha existido el aprendizaje no formal o informal, pero a veces nos costaba mucho más percibirlo como muy cercano. Lo cierto es que ahora lo entendemos y lo percibimos a cada paso que damos. En realidad, cada vez que miramos algo, estamos pensando que quizás podríamos estar aprendiendo o interactuando con alguien, ¿no? Por lo tanto, uno de los aspectos que me parece importantísimo o clave en este repensar la educación formal es repensar el tiempo del aprendizaje. Fernando ya lo ha mencionado un poco, pero creo que ahí sí que querría incidir. Es decir, tenemos que empezar a pensar que efectivamente no hay unos tiempos específicos marcados para aprender. Eso es algo artificial que lo hemos creado en momentos determinados porque la organización de determinada formación nos permitía controlarla mejor si la organizábamos en un determinado tiempo, ¿no? Creo que ayer ya mencionasteis, o en el documento que nos mandasteis, mencionabais el estudio de Banks en 2007 del Life Center, donde hacían una bien curiosa distribución del tiempo que se dedicaba al aprendizaje de una persona a lo largo de su edad, ¿no? Consideraban que si a 24 horas le quitábamos 8 para dormir, nos quedaban 16 horas que pueden ser utilizadas perfectamente para cualquier tipo de aprendizaje. Y se observaba como en las edades tempranas aquel aprendizaje es fundamentalmente formal y estaba centrado en la escuela, y a medida que la edad avanzaba se iba diluyendo más el momento, digamos, concreto de aprendizaje y quedaba como disperso, entrando más en aprendizajes de carácter informal, discontinuos, etc. Esto ha cambiado muchísimo y tenemos que entender que ha cambiado no solo para las personas de edad más avanzada, que podríamos pensar, bueno, esto es aprendizaje a lo largo de la vida. El aprendizaje a lo largo de la vida empieza desde que naces. Si no, no tendría mucho sentido tampoco la definición, ¿no? Es decir, empieza desde que naces, es decir, desde la escuela también. Los alumnos, los niños, están sometidos a un aprendizaje a lo largo de la vida, por lo tanto, no solamente a lo que sucede en un aula escolar. Y yo creo que esto es lo que tenemos que entender y que la escuela tiene que entender bien para poderse resituar en el lugar que le pueda corresponder. No sé si le corresponde o no, pero sí en el lugar donde pueda mejor ejercer una función que sea lo más adecuada posible para el desarrollo de la propia sociedad. Personalmente yo creo que el ámbito formal, escolar, tiene que proporcionar la base. Después podemos discutir exactamente qué tiene que ser eso, pero los elementos sustanciales que después pueden ser utilizados como referencias iniciales para el crecimiento en el contenido, en la personalidad, en el proceso de aprendizaje de otros conceptos que necesitan un desencadenante, pero necesitamos eso. En América se habla, no quiere decir lo mismo, ¿no? Pero la idea que haya back to basics. Volvamos al origen de aquello que es fundamental y necesario para después poder construir adecuadamente. Es difícil construir, y en el ámbito constructivista lo sabemos perfectamente, que construir desde la nada exige muchísimo esfuerzo. A medida que tú vas desarrollando tu propio... Me sale en catalán, la bastida... Andamio, perdón. A medida que desarrollamos nuestro andamio, podemos ir construyendo más y mejor y con mucha más fundamentación. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un elemento sustancial para tener en cuenta. Complemento lo que han dicho los colegas, es decir, es importante encontrar su sitio en esta ecología o en esta visión de carácter ecológico que queremos ver en la educación, en general y en particular en lo que es la escuela. Es verdad que hay conocimiento que ya se encuentra en otros lugares. Lo importante, por lo tanto, sería saber irlo a buscar. Es decir, la escuela tendría que moverse un tanto de, más que intentar buscar la instrucción, facilitar el crecimiento de la consciencia con instrumentos para poderla desarrollar. Esa es mi visión personal en cualquier caso. ¿Cuál es su situación en este conjunto de ecologías? Yo creo que tendríamos que repensar las instituciones de educación formal, y no me limito a la escuela solamente, a prepararlas para su complementariedad. Hasta ahora las hemos visto como propietarias de la exclusividad de la formación.
ahora tendrían que ser las grandes contribuyentes al desarrollo posterior desde la garantía de las bases que permitan un crecimiento posterior fuera de la formalidad. Ser conscientes de eso, no pretender sustituir ni absorber aquellos otros entes que nos permiten también avanzar en nuestro propio aprendizaje y que son de naturaleza más informal o menos formal. En resumen, y simplemente para responder a la idea de la singularidad, yo creo que la escuela puede aportar sobre todo, y esa me parece su función, un espacio común donde se encuentren los valores de la equidad, que ya se ha mencionado, donde se socialicen como personas con otras personas, con la diversidad, para entender al otro, que también nos hace mucha falta. A veces no es solamente conocer y saber utilizar un determinado instrumento, es saber entender a quién tienes delante y convertirlo. Tomo un poco las palabras que ha dicho Cristina, pero yo a veces esto lo he aplicado al mundo universitario, que creo que le pasa algo similar. La escuela se tiene que convertir en un nodo de calidad social. Y esa ha de ser una función fundamental de la escuela o de la institución formal que represente en este caso la escuela. Un nodo de calidad social que permita, digamos, ser una base para este andamiaje social posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Vamos a pasar al segundo bloque de preguntas que ya han anticipado algunos de los ponentes y que nos retrotrae algunas de las discusiones que tuvimos ayer, tanto digamos en el simposio como luego en la presentación de pósters, ¿no? Y que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías digitales. El protagonismo de estas tecnologías, creo, en el surgimiento de estos nuevos contextos de actividad y en el incremento de la potencialidad para el aprendizaje de los contextos tradicionales está fuera de duda. Yo creo que ese protagonismo está fuera de duda. Menos claro, como vimos ayer en la discusión, es cuál es el papel que deberían jugar o que pueden jugar, digamos, estas tecnologías. Las preguntas en relación a este tema, e intentando no volver a repetir lo que ya comentamos ayer, digamos, serían las siguientes. ¿Pensáis que en general los usos efectivos que los niños y jóvenes hacen de estas tecnologías en su vida cotidiana, es decir, en otros contextos de actividad que no son los formales, y los que se hacen de estas tecnologías en los contextos de educación formal, contribuyen a acercar y a enlazar los aprendizajes y las experiencias de aprendizaje resultantes, o más bien los separan? Quiero decir, porque muchas veces tendemos a pensar, digamos, que pueden separarlos o que pueden juntarlos, que son los mismos. Hay quien dice que se deberían utilizar como en la escuela como se utilizan fuera y hacerlos funcionales. Hay quien dice lo contrario. Mi pregunta, digamos, va en este sentido. Si creéis que los usos reales acercan o distancian las experiencias de aprendizaje fuera y dentro de la escuela. Segundo lugar, tanto si pensáis una cosa como si pensáis la otra, ¿por qué creéis, digamos, que esto sucede? ¿Cuáles son las razones por las cuales esto sucede? ¿Es algo que imponen las TIC por sus características? ¿Es algo que deriva de los usos que se hacen? ¿O es algo que deriva de las prácticas sociales en las cuales se utilizan estas tecnologías? Y finalmente, a vuestro juicio, ¿hay algún principio, criterio o pauta de uso de las TIC que os parezca especialmente importante para promover la puesta en relación, no tanto de los aprendizajes, que eso es obvio, sino de las experiencias de aprendizaje que llevan a cabo los niños y jóvenes fuera y dentro de las instituciones de educación formal? Si os parece, cambiamos el orden y empezamos ahora, Fernando, si te parece, ¿quieres empezar tú? Bueno, pues igual que la pregunta anterior, y para no volver al debate quintuyo que hubo ayer por la tarde, yo tengo que primero colocarme en una posición que a lo mejor es extraña y que me emerge de un estudio que dentro de nuestro grupo se ha hecho recientemente, que se titulaba «Cómo aprenden los jóvenes en las comunidades virtuales creadas por ellos mismos». Entonces, una de las cosas que señalan los jóvenes es que no quiero que me mezcléis con la escuela. O sea, yo ahí tengo mi vida, la escuela tiene otra vida y por favor no me las mezcléis, porque si no me vais a controlar las 24 horas y yo quiero que mis espacios sean mis espacios. Entonces yo comienzo por ahí, ¿no? O sea, que
que muy bien el tránsito, muy bien la influencia, pero también respetemos profundamente que los jóvenes también necesitan su privacidad y sus modos de relación que sean genuinos. A partir de aquí, en otra de las investigaciones que mencionaba César, recuerdo que una característica era los jóvenes asumen que existe un multisite en su forma de aprender, y la noción de multisite es muy interesante. Pero ellos luego este multisite lo configuran y definen el cómo transitan, y el papel de las TIC aquí es muy importante. Ellos dicen, dentro de la institución educativa aprendo lo que me dicen que debo. Fuera de la institución educativa aprendo lo que yo decido que quiero. Entonces, claro, el lugar de las TIC circula en esta transición entre lo que me dicen que debo y lo que yo decido que quiero. Continuamos avanzando con ellos y nos decían, ahora, reflexionando con vosotros, nos damos cuenta que hay elementos que yo hago transitar del dentro hacia el fuera, pero, y aquí viene un pero muy grande, el profesorado no sabe cómo hacer que transite lo del fuera hacia el dentro. Y ahí yo creo que está el punto de la pregunta de César. O sea, en general, el profesorado no ha asumido el potencial que esta relación de comunicación y de vasos comunicantes tiene para promover otros modos de relación en el aprendizaje. Entre otras razones, porque al hacerlo, o si lo hiciera, cuestionaría su rol de especialista de. Y esta cuestión es muy importante. A partir de ahí, y trayendo una experiencia que llevo viviendo 3 años con una de las escuelas que seguramente en Cataluña más promueve una inclusión positiva y no simplemente tecnológica de las TIC, cuando hablo de positiva es para generar otras formas de aprender, otras formas de comunicar, otras formas de acceder, otras formas de participar en proyectos de la ciudad, etcétera, etcétera. Una cosa que a mí me perturbaba era que, a pesar de todo esto y la opción absolutamente positiva que ha hecho el centro por esto, un centro de Barcelona, sin embargo, cuando yo voy a la escuela, la vida de la escuela está en las paredes. Y esta es una cuestión que me hace reflexionar. O sea, la vida de la escuela, los tránsitos de la escuela, lo que está sucediendo dentro, los modos de relación, etcétera, donde se están reflejándose en las paredes y en los espacios. No se refleja precisamente en el uso que se hace de las TIC. Y no se refleja en el uso que se hace de las TIC, porque el uso que se hace de las TIC es básicamente funcional. Y entonces ahí hay una profunda tensión. Sí, la funcionalidad del uso de las TIC que va mediada por la propia subjetividad que define las TIC. Eso no lo podemos perder de vista, que las TIC son un dispositivo que también tiene un valor simbólico y que configura un tipo de subjetividad. Entonces, a partir de ahí me avanzo en algo que pido disculpas si ayer se habló, pero hace unos años entrevistamos para Cuadernos de Pedagogía a Larry Cuban. Y Larry Cuban, desde mi punto de vista, es una de las personas que lleva más años haciendo investigación sobre el uso de las TIC. Y él confesó en esta investigación, dice, mira, en los 40 años que llevo trabajando sobre esto, tengo que decir una cosa, no hay ningún programa vinculado con TICs, y esto también es una investigación que hicieron Juana Sancho y Cristina Alonso sobre, que se llama en un libro La fugacidad de las prácticas, la fugacidad de las políticas, la inercia de las prácticas, venían a poner en evidencia, y eso vuelvo a Larry Cuban, que no ha habido ninguna introducción de las TIC en el contexto educativo que haya producido cambios en el aprendizaje. Que el único cambio que se ha generado ha sido en la alfabetización tecnológica. Pero que esa alfabetización tecnológica ya no es necesaria, porque las tecnologías se han impuesto de una manera tan brutal dentro de las instituciones, dentro de la institución familiar, próxima, etcétera, etcétera, hay una mayor accesibilidad, que esta alfabetización se hace por otros medios. Entonces, situados en esta configuración, yo creo que, bueno, pienso, observo, que una de las cuestiones que nos sucede en este momento es que los tecnofílicos nos continúan diciendo que un nuevo programa va a cambiar las relaciones, que una nueva introducción de un nuevo programa va a mejorar los aprendizajes. Pero no hay evidencia sobre esto. ¿Por qué? Porque el modelo de aprender, que es lo que nos preocupa, no cambia. Y la noción de aprender no cambia. Entonces, ahí se produce una tensión. Yo creo que las tecnologías están cambiando más los modos de vida que los modos de aprender.
Y ese modo de relación es el que yo creo que es el foco de tensión que a mí me interesa y que intento observar cómo se desplaza, cómo se mueve, etc. Esto es lo que yo respondería a estas cuestiones. Bien, efectivamente voy a tomar, digamos, el hilo conductor de esa idea que comparto plenamente, que es que se está cambiando la manera de vivir, pero no necesariamente la manera de enseñar o aprender. Es decir, las tecnologías están teniendo un impacto claro en la manera como vivimos y cómo hacemos las cosas, pero sin embargo no está cambiando tanto en cómo aprendemos o cómo enseñamos, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento que es importante tener muy en cuenta y que a veces nos da muchos quebraderos de cabeza, le buscamos solución y no la encontramos, y es la velocidad. La velocidad con la que la tecnología nos propone los cambios. Es decir, como personas necesitamos un tiempo para poder asimilar y asumir cualquier cambio, recogerlo y aplicarlo. Estamos sometidos a una presión de innovación tecnológica que es prácticamente imposible de asumir por una persona humana, ¿no? Algunos, como decía Fernando, los tecnofílicos seguramente dirán, bueno, esto con la inteligencia artificial ya lo vamos a resolver. Bueno, probablemente, de hecho ya lo resolverán, porque entonces nosotros ya no haremos falta para nada, por lo tanto tampoco hace falta que nos preocupemos de ello, ¿no? Podéis entender, digamos, que yo tengo un cierto escepticismo en algunas cosas, aunque no soy tecnofóbico, sino todo lo contrario. Pero es verdad que hay cuestiones que se tienen que racionalizar adecuadamente, ¿no? A ver, yo creo que es difícil generalizar y por lo tanto no me gustaría decir nada que alguien pudiese pensar es que este no conoce lo que estamos haciendo en nuestro centro, y seguramente eso suceda. Es decir, hay centros, y me consta que hay instituciones, hay escuelas que están trabajando bien en el ámbito de la educación y en el ámbito del uso de las tecnologías para la educación. Pero claro, el impacto general que genera que 2, 3, que 50 escuelas estén haciendo cosas interesantes no significa que esté cambiando la manera como estamos educando o cómo estamos aprendiendo en las escuelas. Por lo tanto, mis respetos y mi reconocimiento para quien lo esté haciendo de esta forma, pero tenemos que entender que no es un impacto suficiente que nos permita decir que esto está cambiando. Partimos de la base que es que, bueno, los alumnos ya saben y manejan mucho la tecnología. Usar las tecnologías en casa o fuera de la escuela no presupone saberlas usar bien para aprender. Y eso es lo primero que tenemos que tener muy en cuenta. A veces damos por supuestas cosas que no son ciertas. Es decir, por lo tanto, yo creo que siempre lo que tendríamos que hacer es intentar desarrollar mecanismos en los cuales la tecnología entrase en el aula como elemento natural, no como algo que nos va a resolverlo todo, sino como elemento natural con el que el alumno también está interactuando fuera de la escuela y que por lo tanto puede utilizarlo de manera natural. Insisto en esta palabra porque me parece que es la idea fundamental, ¿no? Las razones, los problemas que hay yo creo que son relativos a su uso. Yo no creo que las tecnologías sean neutrales, pero sí que depende mucho de cómo las utilices, que obtengas unos resultados u otros. Es un poco un círculo vicioso, ¿no? Los malos usos de las TIC o los no buenos usos de las TIC te dan un resultado que no es el esperado. Se piensan tecnologías nuevas para incorporar en el mundo educativo, o al menos se nos vende como eso. Yo os puedo garantizar que no existe ninguna tecnología que se haya pensado con finalidad educativa, ninguna. Es decir, quieren ser mecanismos de comunicación para ampliar la comunicación entre las personas y para generar negocio detrás, fundamentalmente, ¿no? Un negocio de comunicación, un negocio de conexión, un negocio de datos, un negocio de lo que sea, pero fundamentalmente es así. Entonces, lo que solemos hacer en las aulas es utilizar las tecnologías como sustitutivo de una tecnología obsoleta anterior. Y me remito a las pizarras digitales que nos sustituyen a las pizarras anteriores y a los e-books que nos sustituyen los libros anteriores, pero continuamos manteniendo el mismo sistema, digamos, didáctico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las cuestiones que tendríamos que tener muy en cuenta es ayudar a los alumnos a que utilicen estas tecnologías para el aprendizaje y que lo hagan ellos de forma natural, tampoco obligando demasiado a que ellos lo tengan que hacer, porque me parece que si no estamos intentando darnos, digamos, golpes de cabeza contra una pared
que tampoco va a caer esa pared, ¿no? Ellos van a seguir utilizando las tecnologías para lo que ellos quieran. Acabo simplemente continuando con el ejemplo que ponía cuando me ha gustado mucho la frase esta de que no quiero que me mezcléis con la escuela, ¿no? Yo siempre pensaba en un caso que a mí me sucedía cuando yo iba a la escuela y uno más actual. Cuando yo iba a la escuela tenía un profesor que se ofrecía a jugar a fútbol con nosotros en el patio. Y mientras jugábamos, nos iba preguntando cosas para saber más de sus alumnos. Claro, nosotros llegó un momento que no queríamos que saliese él a jugar con nosotros en el patio, porque aquello era para jugar, no era el horario escolar, ¿me entendéis? Es decir, cada cosa en su momento. Y es lo mismo que ahora nos está pasando a veces con todo el tema de Google, por ejemplo, que tenemos que estar permanentemente conectados para que sepan los datos nuestros, ¿no? Y sepan en cada momento qué es lo que hacemos o dejamos de hacer. Obviamente todo es con buena voluntad para saber lo que vamos a querer después, ¿no? Porque así ellos ya se van avanzando. Oiga, no, perdone, no me hace falta, o sea, ya vivo tranquilo así. Por lo tanto, nos pasa un poco lo mismo cuando pensamos si realmente estamos introduciendo las tecnologías en la escuela con la idea de que los estudiantes puedan recibirlas positivamente. Y me parece que a menudo no siempre es así, al menos. Muchas gracias. Okay, thank you. I would like to start by the notion of digital natives. We use this discourse quite a lot, and particularly when we talk about digital natives, we refer often to young people. Research knowledge actually shows that it is very hard in the end to define a digital native, and many people, particularly academics, are asking who are they in the end. I think we have misconceptions regarding the young generation of all being digital native. Not many are, or they use different digital tools for very narrow purposes. By no means can we call the young generation or any other generation to that matter digital native. From that respect, thinking about digital technologies and how they are yet changing our society, working life, our own private lives, how we do banking and take part in this society in many ways. We in Finland, we regard digital competence as a very, very important element that formal education and school need to promote, because we don't believe that all our young people automatically are already digital natives. Neither are our teachers or neither are our elderly. Actually, we have a huge challenge if we want to kind of provide education that is democratizing everybody's opportunities. If we somehow consider whether we should or whether we shouldn't use digital technologies in the classroom and in the schools, I think from our perspective in our country, we see it as a necessity. So one point of view to talking about the use of digital technologies and media as part of formal education is to do with supporting everybody's right to grow into digital citizenship. And by that, I mean having the necessary operational capacity to use and understand different type of technologies. The pace of these new technologies, what appear, is enormous. So we all constantly need to update our competencies and awareness of different tools. But nevertheless, schools should be important partners in supporting the young generation and also the teachers in building this competency. In addition to operational competency, I'm talking about cultural competency, to understand, read, produce different texts and discourses with new digital media. So not only being a passive user and consumer of different tools, apps, and other solutions, but also being able to use and create
being an active creator and participant in this society, in the support one's own learning or engaging in different activities with other members of the society. And then obviously the last point is the critical awareness, being able to critically read, critically produce, understanding the dangers, understanding the different nuances that different tools, programs have. I think all people, obviously the young people, but everybody on this planet needs these skills. And it would be somehow very strange to think schools should somehow have the opportunity to somehow step back, like saying that we need to now wait before there are appropriate educational technologies or something. I think we need to be very active, an important part of this learning ecology in order to support young people's and also at the same time teachers' competency to become very active and having this type of ownership to digital technologies and their use in appropriate way. Teasing, harassments, hate talk in social media, these are all so evitable all the time in different parts of the world. All sorts of ideologies are built. There are these hidden messages, being able to understand them and see the dangers and possibilities. This is very much to do what I was also talking yesterday, not only the technical skills of using these technologies, but about this cultural and critical awareness. It is also to do with multiliteracies, using the technologies. Then another point, of course, what we can talk about and what has also been referred to here is that considering how digital technologies and media can support particular learning goals that education is set for, the curriculum goals, be them more disciplinary or be them more supporting transversal 21st century skills such as collaboration, learning and thinking skills, or just science or just basic things. I think we have wonderful examples how different solutions, games, different learning environments can indeed support also deep disciplinary learning, systemic thinking. We have excellent examples that technology can also help in particular learning goals. But we also have examples where technology is naively used to sugarcoat education, and I think then our young people are very clever. Then they say that you are just invading, just bringing these games or just trying to make school look fun. They can see that and spot that if technologies are not meaningfully integrated into the learning activities and that they really support learning and deep disciplinary engagement or other goals that are set for education. I think then we can honestly talk what already Hernando mentioned and what Julian Sefton-Green has been talking about, that we are somehow invading the private life of young people. But I think that is partially at least, or very, very strongly to do with that we are sugarcoating education and there is this naive emphasis to kind of motivate young people by just adding some gimmicks and games into teaching without really thinking, why are we using them in the end in terms of supporting learning? So these are very important points to me. In Finland, there is this very, very great emphasis at the moment on digitalizing education, and I think it is driven mostly by the first reasons I mentioned, supporting everybody building digital competency. That's why we are interested indeed not only young people playing games to learn, but also young people learning to design games to learn. So this kind of active producer, creator is very important, and while doing so, learning about the content, about the discipline, learning to use the technologies, understanding their mechanisms, becoming critical. So in some sense or another, although now in my short comment, I am emphasizing in some way the two different angles.
digital competency and learning content. In reality, I think they should go hand in hand. So there are not separate lessons in the curriculum for digital competency and then other lessons for other learning, but we should now create education. I believe digital world has a lot to offer to education, increasing inequality in educational opportunity. In many parts of the world, there are areas where there are no schools even. This also applies to Finland, particularly northern part of our country. Distance education at its simplest is very important in bringing different possibilities to learn and communicate and interact. Is very important part and what digital technologies can provide. Also, us visiting different worlds, I think technology is now offering so many solutions, even the 3D worlds where we can zoom in and experience, even smell what it looks like in another country, not having to travel to those countries necessarily. Also, lastly, I think what technologies and digital world has to offer for education is to collect big data, to help us understand what is happening, to also help the young people learn to follow what they are doing, how well they are doing, evaluating their learning. And also, I was yesterday talking about life skills. Following how much exercises they are doing every day, following how much sleep they are getting every day. Exciting new things are happening, like outfits even for young children, like a Finnish company called Reima just launched a new outfit for young children, and there is technology inside, and this technology tells children and parents and sometimes teachers how much exercise the child has been doing during the day. We are very concerned of physical exercise at the moment in Finland because our young generation, due to digital technology, is mostly now staying at home. Luckily, there is these new games that make us move, Pokemon Go, for example, and I don't think it will solve all the problems. However, there are dangers and accidents are happening. But there are wonderful new possibilities. But of course, being critical, helping our young people being critical, notice, make sense where the world is going and what tools are appropriate to be used and how to use them in sensitive, respectful, accountable ways is something that we should all look for and create education that targets these goals. Thank you. Vamos a pasar al tercer bloque de preguntas que versa sobre una cuestión que ya se ha planteado, que ya ha salido y que ya habéis abordado, que es el tema de la equidad, o mejor dicho, el problema de la equidad en la nueva ecología del aprendizaje. Vamos a ver si podemos darle una vuelta más a lo que ya hemos estado comentando. Y leo directamente cómo os formulé la pregunta para conocimiento también de los que están escuchando. El tercer y último bloque de preguntas tiene como foco las desigualdades en el acceso a las oportunidades y recursos para aprender y los desafíos que estas desigualdades plantean a las instituciones de educación formal. Es más bien una pregunta que tiene una parte, digamos, yo diría, educativa y pedagógica y centrada en la educación y, como sucede muy a menudo cuando hablamos de educación, tiene una parte, digamos, de reflexión ideológica y, por lo tanto, también una dimensión política, de alguna manera, de políticas educativas. Las políticas educativas y las propuestas pedagógicas orientadas a promover la equidad han adoptado tradicionalmente un enfoque compensatorio centrado en el acceso a la educación escolar y en la atención a la diversidad del alumnado ante los aprendizajes escolares. En la medida, sin embargo, en que los contextos de actividad que ofrecen oportunidades y recursos para aprender se multiplican y se diversifican, y en la medida también en que lo que se aprende o no en estos contextos, y yo diría, después de escucharos, sean o no conscientes de quienes aprenden de que aprenden, adquiere cada vez mayor relevancia y es más valorado socialmente,
la capacidad de las instituciones de educación formal para compensar las desigualdades resulta afectada. Es decir, habéis puesto de manifiesto, digamos, que una de las funciones, y supongo que todos lo compartiremos, de la educación escolar en esta nueva ecología del aprendizaje es justamente asumir, digamos, un papel protagónico en la lucha contra la desigualdad. Pero el argumento que yo os estoy planteando es si en esta nueva ecología del aprendizaje la escuela no lo tiene mucho más difícil de lo que lo ha tenido tradicionalmente, justamente por la aparición de estos otros nichos o contextos de actividad para aprender. En este marco, pues las preguntas son: ¿pueden seguir siendo estas instituciones, las instituciones de educación formal, pueden seguir siendo el elemento central, cuando no único en muchos lugares, no en todos los países, pero en algunos lugares son el único elemento de las políticas de equidad? ¿Cómo incidir desde las instituciones de educación formal en las desigualdades de acceso a contextos de actividad que son ajenos al sistema? ¿Qué limitaciones tienen las instituciones de educación formal para poder incidir sobre esas condiciones de acceso a oportunidades de aprendizaje que están alejadas, que están fuera del radio de acción de las instituciones de educación formal y de los profesionales de la educación? ¿Cómo ayudar? Cristina señalaba, y yo al menos estoy completamente de acuerdo, ¿cómo ayudar al alumnado a enriquecer, a aprovechar esas oportunidades y recursos que están ubicados en otros contextos de actividad? No pregunto por una receta, digo qué líneas de actuación, por una parte, deberían, a nivel de políticas educativas, qué deberíamos exigir a los definidores de políticas educativas en cuanto a la lucha contra la desigualdad o a favor de las políticas de equidad que vaya más allá de la escuela, para que la escuela pueda hacer lo que hemos dicho que tendría que hacer. Y cómo podemos desde la escuela ya, no los definidores de políticas, sino desde la escuela, los institutos, cómo podemos contribuir a enriquecer estas oportunidades, a aprovechar estas oportunidades. Soy consciente de que son preguntas muy gruesas, pero también pienso que son preguntas muy importantes que están de alguna manera en la mente de todos los profesores de aula y que tienen que ver con, y cada día actuar con sus alumnos. Si os parece, esta vez empezamos por Albert. Efectivamente, es muy difícil contestarlo a todo y de manera intensa, ¿no? Pero hace unos días, y a raíz de preparar esto, estaba leyendo también en el blog de Pierre Lévy, este filósofo francés, en el año 2015, el año pasado, puso un post que hablaba de algo que me inspiró un poco, ¿no? Él hablaba del final de este, lo voy a leer porque lo tenía en inglés, tal como estaba allí: The end of the old model of learning communities organizing themselves around a library or any physical knowledge repository. O sea, era el final de cómo entendemos, digamos, que nos rodeamos o que nos juntamos entre nosotros alrededor de algo, que era una biblioteca o una escuela, pero decía que esto no necesariamente significa el final de las instituciones tradicionales, sobre todo teniendo en cuenta, aquí tradicionales quería decir formales fundamentalmente, sobre todo teniendo en cuenta que los jóvenes, los alumnos, deben estar preparados para el aprendizaje colaborativo en los entornos sociales, utilizando prácticamente un conocimiento infinito que está en determinados repositorios sin que nadie le dé ninguna guía autorizada para poder utilizar todo este conocimiento que existe y que está accesible para ellos, ¿no? Entonces acababa diciendo, ellos van a necesitar no solamente capacidades técnicas que evolucionarán y se convertirán en obsoletas muy rápidamente, sino también, sobre todo, capacidades morales e intelectuales que los empoderarán en su viaje de descubrimientos a lo largo de la vida. Y me parece que aquí es donde está la clave para mí esto, ¿no? Es decir, en principio las escuelas como tales, es verdad que en este contexto que explicaba César lo van a tener más difícil. Yo diría que especialmente por la lucha existente de determinados lobbies para desplazar la escuela a una posición residual en este contexto donde lo no formal y lo informal parece que se adueñan de toda la educación. Es decir, yo, igual que siempre, porque hace muchos años que ya me vinculé a movimientos de educación no formal, desde siempre he defendido que no solamente existe la educación formal, sino que tenemos que tener en cuenta los otros ámbitos.
También es verdad que no podemos solamente tener en cuenta que la gente se va a estar aprendiendo informalmente, porque también va a existir la educación formal y también va a ser importante. Por lo tanto, eso no podemos olvidarlo, aunque algunos nos harán ver que es muy fácil olvidarlo, porque lo tenemos todo a nuestro alcance. No hay ninguna dificultad, tecnológicamente es accesible todo y por lo tanto es fácil olvidarse del peso de la escuela, no tiene que existir mucho. A mí me gustó mucho la idea finlandesa, que ayer nos explicaba Cristina, sobre tener un modelo, yo lo llamo un modelo paraguas, claro y conciso de lo que es el modelo educativo, ¿no? Nosotros cuando nos explican cómo es tu modelo educativo, pues te cuesta mucho explicarlo, ¿no? Porque, bueno, 300 páginas y además según la ley tal y la... ¿no? Bueno, no. Una idea clara y concisa. ¿Qué nos permite tener una idea clara y concisa de dónde queremos llegar? Pues mira, evitar ocurrencias, que es lo que a menudo nos sucede. Es decir, vamos introduciendo elementos que, hombre, esto puede estar bien o no, y de momento ya hemos perdido tiempo, recursos y motivación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a pensar en eso, vamos a intentar, cuando tú decías, bueno, qué políticas o qué ideas en ese sentido, yo creo que tendríamos que avanzar para acordar un modelo educativo que fuese sencillo de explicar y fácil de entender para todos, pero que nos identificase hacia dónde queremos llevar a nuestros jóvenes y dónde queremos llevar nuestra sociedad, ¿no? Ya sé que eso es imposible explicarlo ahora y que todo el mundo seguramente lo querría, es fácil de decir simplemente. Pero os pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, últimamente se está hablando mucho de que es muy importante introducir en la escuela la programación, el famoso coding, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pero quizás es mejor, como expresaba antes Cristina, pensar más en las competencias digitales o la competencia digital para que después el resultado de esto pueda ser introducir con facilidad coding. Por lo tanto, vamos a ver las cosas grandes, aquellas que realmente podemos y que la escuela debe proveer a partir de guías y orientación necesarias para que los alumnos después puedan también navegar fuera de la escuela con criterio y en igualdad de condiciones. Porque este es el problema fundamental y con eso ya voy a acabar y respondo a lo que pedía César. Es decir, cuando estemos fuera tenemos dos opciones. Todos podremos utilizar lo que hay fuera, pero lo haremos en función de nuestras posibilidades y de nuestra concepción y conocimientos de lo que hay ahí fuera. Si nadie nos ha ayudado a identificar cómo podemos navegar ahí o de qué manera podemos más fácilmente acceder a algunos contenidos, a algunos repositorios donde a lo mejor económicamente no es posible que nosotros accedamos porque no tenemos estos recursos, es importante que sepamos de qué forma podemos actuar, ¿no? Me ha gustado mucho la mención, yo no lo he querido hacer antes porque si no parecía que es que barría para casa, ¿no? Pero me ha gustado mucho la mención sobre la educación a distancia como mecanismo que permite a través de la tecnología llegar a muchos sitios. La educación a distancia, afortunadamente, ya ha dejado de ser compensatoria. Ya no es eso, ya es una oportunidad igual que las demás para poder proveer de equidad a las personas, de darles herramientas para que después ellas se desarrollen. Bueno, utilizar todos estos elementos me parece que son fundamentales. En la escuela yo creo que no debe hacerse todo. La escuela tiene que entenderse como parte del todo, como parte de esa ecología que juega un papel determinado. Y ese papel determinado yo creo que tiene que ser facilitar estas guías, estas orientaciones desde una perspectiva de calidad que facilite la posterior igualdad de oportunidades a todos los que después marchen de la escuela. Muchas gracias. Cristina. Thank you, Cesar. You have asked a very, very big question. And I think I would very much like to continue talking about this with the all audience, because I think in order to answer your question, we need different actors and stakeholders. And I think when we talk about educational policy, how it can ensure
that these new educational landscapes that schools are now addressing in some way or another. In Finland now it seems in a very radical and new way. We are totally kind of focusing on project-based learning, and so what does that cause? And in fact, this morning during the breakfast table, I was reading news from Finland, and there was a very heated debate going on about how everybody following the same textbook made schools very equitable, so you could ensure that everybody was following the same. And then there was a conversation who were saying that that is not at all what today's education should be about, and how about 21st century competencies and recognizing different backgrounds and interests, and that wasn't that effective in the end. We have this hard burden about PISA success, because you can always justify that in the old days we used to use textbooks and we were good at PISA. What will happen now when we get rid of all the same learning and teaching materials? So these are big questions, and actually, if I were in the policy, I think I would heavily invest on research. We now need much more research too in order to understand how we are creating equitable learning opportunities, how successful we are. We need longitudinal studies. We need different types of research, both survey and quantitative, and also highly qualitative, that look at identity development and trajectories of different types of learners in these systems. We need a lot of research, and very, very acutely, to me. So that would be my answer. Thank you. Wow. Vale, esta tercera cuestión no solo me interesa, sino que me apasiona. O sea que vamos a lanzarnos sin ser mitinero. Cuando leí estas tres preguntas me vino algo que no se me ha olvidado nunca, y que creo que fue en el año 1967, en la revista New Society. Basil Bernstein escribió un artículo que luego desarrolló en un artículo más largo, y el título era "School Cannot Compensate for Society". O sea, las escuelas no pueden compensar a la sociedad. Y eso tiene una coda, que es cuando a la sociedad le pica algo, se rasca en la escuela. Y esto es enormemente más relevante en este momento, cuando no solo en nuestro país, sino en otros países en Europa, la sociedad cada vez es más desigual. Y la desigualdad de la sociedad no es un producto del azar, sino es un producto planificado. O sea, conviene que la sociedad sea desigual. Conviene que haya escuelas para un tipo de grupo social, otra escuela para otro tipo de grupo social y otra escuela para otro tipo de grupo social. Por ejemplo, de las escuelas de élite privada nadie habla, porque ellos hacen su vida. Ellos continúan, ellos forman a la élite y siguen ahí. Son lugares donde nadie entra, donde no se sabe cómo se está formando, pero están ahí. No quiero poner ejemplos concretos, pero bueno, la reforma, entre comillas, de los jesuitas no se ha hecho en el San Ignasi, en el colegio que está en la parte alta de la ciudad, se han hecho en otros colegios. ¿Por qué? Porque San Ignacio no lo necesita, ya forma el tipo de individuos que necesita formar. Por eso yo creo que esta cuestión es muy importante, y es muy importante que el efecto principal de los recortes ha ido en la sociedad, en los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Nunca habíamos tenido tanta pobreza infantil en Cataluña como ahora, nunca habíamos tenido tanta desatención a los lugares más necesitados, y entonces esto crea no solo un problema educativo, crea un problema social. El tema de las becas, todo esto que se hay. Pero claro, el problema es que no es la escuela lo que lo tiene que compensar. Muy bien, los niños y las niñas pueden comer en la escuela al mediodía, pero ¿qué sucede con la dignidad de sus padres? Claro, porque la cuestión de la que estamos hablando es una cuestión de dignidad. Y cuando los poderes públicos no respetan la dignidad de los ciudadanos, deberían dejar de ejercer su función. Porque la cuestión básica que hemos perdido en los últimos años es la dignidad. Y entonces, claro, hay experiencias de escuela en estos momentos y en Cataluña y de instituto, que una de las cosas que contribuyen es a que los jóvenes y los niños tengan dignidad, al menos en el espacio de la escuela. Y creo que esto es muy importante. Y hay que fijar el cómo lo consiguen. Pero lo consiguen a pesar de
Lo consiguen por el compromiso de las personas. Y entonces aquí vuelve otra vez una primera aportación. Por razones X, porque pensábamos que era lo mejor, una de las cosas que hemos hecho ha sido desideologizar la escuela. En su momento, en Brasil, por ejemplo, una de las cosas que se ha planteado es, hay un movimiento radicalmente ultraconservador que dice sacar los partidos de la escuela. No, el tema no es sacar los partidos de la escuela, es que la escuela es un foco de debate social, no es un centro aséptico y neutral. Y seguramente por eso hoy, gracias a las TIC, sabemos que los jóvenes brasileños llevan más de 2 meses ocupando las escuelas medias, porque están completamente en desacuerdo con las políticas que va a influir no en su futuro, sino en su presente. Entonces, a mí una de las cuestiones que me interesa mucho, precisamente porque la escuela no puede compensarla, por lo tanto, como ciudadanos tenemos que reivindicar y reivindicarlos seriamente y vincularlos con este tipo de movimientos que plantean, que son movimientos esencialmente por la dignidad, son los colectivos dentro de escuelas que lo que se están planteando es que la escuela no es una cosa de los maestros, sino la escuela es una cuestión de la comunidad. Y este para mí es un primer aspecto. Por ejemplo, estoy siguiendo un proyecto en la Escuela de Barcelona donde están redefiniendo su proyecto de vida de escuela y en el proyecto de vida de escuela participan de la misma manera los niños, las niñas, las familias y los docentes. ¿Por qué? Porque ha de ser un proyecto de vida de escuela, precisamente para que la escuela también sea un proyecto de dignidad personal. A final de curso del año pasado me invitaron en un instituto de Barcelona, que realmente están haciendo un proceso muy interesante, a compartir cuál había sido el trayecto formativo que el profesorado había desarrollado el curso pasado. Bueno, se los agradecí mucho porque no suele ser frecuente que te inviten para compartir lo que se está haciendo y reflexionar con ello. Una cosa que me sorprendió era que en todos los proyectos que habían desarrollado tenían una característica común. La vida de fuera entraba dentro de la escuela. Y eso para mí es una segunda característica. O sea, eran proyectos que podían ser de ciencia, podían ser de cualquier tema, pero estaban basados en recursos que venían fuera de la escuela. Entonces, el esfuerzo de los docentes era que la vida entrase en la escuela, porque decían que era la única manera de mantener una atención que iba más allá de la motivación de la que hablaba Cristina. Otro elemento, y vuelvo con los ejemplos, esta semana hemos estado en un instituto de Sant Andreu. Las personas que conocen Barcelona saben que Sant Andreu pues, es una zona donde hay muchas necesidades sociales y donde la dignidad ha sido tocada. Y entonces una parte del profesorado de este centro había asumido que su centro tenía que ser un centro de promoción de la cultura. Y aprovechando este título de este programa obsesivo de un canal de televisión que se llama First Dates, ellos han creado uno que se llama Reading Dates o Literary Dates, ¿no? Entonces son encuentros de lectura, pero al mismo tiempo se llevan a los chicos al teatro y participan en elementos que suceden fuera. Por lo tanto, ¿qué están haciendo? Que el instituto se convierta en un centro de cultura y para hacer crecer la cultura y no para la instrucción únicamente. Entonces, yo creo que esto realmente está moviendo cosas. Y el último aspecto en este mover cosas es que hay que recuperar la crítica. La crítica precisamente con respecto a las TIC, la crítica con las identidades que nos conforman, la crítica con respecto a las nuevas formas de machismo que se están ejerciendo y que se convierten en prácticas naturalizadas de los jóvenes. Y eso lo tiene que hacer alguien que media en esta relación. Y son precisamente los adultos. Con esto reconfigura lo que decían tanto Cristín como Albert, una nueva función diferenciada de los adultos, que son adultos que intervienen en la mediación, en la creación de problemas, en el cuestionamiento. Porque una cuestión que hemos tenido en los últimos años es que hemos hecho a las instituciones educativas como lugares absolutamente escépticos, lugares donde precisamente no se ha aprendido a cómo responder a los desafíos sociales. Hace poco estuvo con nosotros un colega de Estados Unidos que está dentro de un movimiento de Estados Unidos que se llama Rethinking School, que les sugiero que entren en internet porque además son bilingües y bueno, ya hacen unas cosas increíbles. Y ellos lo que hacen en las instituciones es favorecer la dignidad de los jóvenes.
Y favorecer la dignidad de los jóvenes es dotarles de herramientas, de criterios, etcétera, para que puedan reivindicar, para que puedan incidir en los medios, para que puedan ser agentes activos de acción y de transformación social. Para eso las TICs nos pueden ayudar, porque las TIC multiplican la voz, las TICs aumentan nuestro recorrido, las TICs nos permiten visibilizar. Y sobre todo también otro elemento que es fundamental es interrogar las fuentes. ¿A quién favorece este planteamiento curricular? ¿Qué deja fuera? No nos podemos olvidar, y con ello acabo, que hubo un momento, y esto lo explica Ivo Goodson, que hubo un momento en la historia del currículo en inglés que se planteó una enseñanza de las ciencias basadas en la vida cotidiana. Y con esa enseñanza de las ciencias, ese currículo de enseñanza de las ciencias de la vida cotidiana, los jóvenes, los chicos y chicas de clase obrera, pasaban las pruebas. Los elementos del Parlamento dijeron, si el currículum no discrimina las clases sociales, ¿cuál es la función del currículum? Al año siguiente suprimieron el currículum de ciencias basada en la vida cotidiana y volvieron a poner un currículum académico, porque la función del currículum académico era discriminar las clases sociales. Entonces, la pregunta que plantea César es la pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres ponentes. Han salido muchas ideas, muchísimas. Creo que también han salido muchos temas que merecen debate y que merecen discusión. Quizá ha habido un poco demasiada coincidencia, digamos, pero esperemos ahora que con las intervenciones del público asistente, colegas y de todos, que sois todos expertos como los ponentes en estos temas desde vuestra realidad cotidiana, pues podamos profundizar, ampliar y polemizar y dialogar, porque eso creo que también es importante. Deberíamos intentar asegurarnos de que si estamos de acuerdo, perfecto, pero si no lo estamos, pues también, perfecto, y explicitarlo y plantearlo, ¿no? Va a haber, como ayer, dos micrófonos, creo, uno allá y otro aquí. Por favor, vamos a intentar, para que podáis intervenir cuantos más mejor, hacer intervenciones cortas y vamos a juntar 2 o 3 intervenciones y luego sí que hay alguna reacción desde la mesa para que podamos hablar cuantos más mejor. Bueno, yo creo que Fernando planteaba el tema de la inclusión de las tecnologías en otros momentos. Se está encendido. Está encendido. Sí, ahora. La inclusión de las tecnologías, desde que esta revolución tecnológica comienza a presentarse casi desde los 80, no daban más bien unos resultados magros. No había realmente... Bueno, no cambiaba la educación, como al principio parecía que había una cierta traspolación de los temas didácticos y tal, y de los programas y tal, pero no había un resultado efectivo, ¿no? Daba igual aprender a sumar en la pantalla de un ordenador de aquella época que quemaba bastante la vista, o hacerlo en papel, en el fondo. Yo creo que esto está cambiando por una razón. Y diré, es una razón que creo, y me gustaría no llevar razón, que es un producto de las nuevas leyes de mercado. Vamos a ver, cuando la tecnología comienza a entrar en la medicina, hay una auténtica revolución en el campo de la medicina, la estamos viendo hoy, pero eso en gran medida se debe a que hay un diseño de mercado y de industria que transforma la institución sanitaria y la práctica médica. Por lo que un médico de los años 80 que tuvieran que incorporarse ahora al servicio de un hospital no tendría ni idea de cómo empezar a andar en él. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que ese mercado ya funciona solo. Y entonces aparece un nuevo mercado. Cómo meter el mundo digital, tanto como sea posible, porque además es necesario, etcétera, etcétera, dentro de la escuela y de la educación formal. Cuando uno ve, yo pues sigo 3 o 4 web, ¿no?, de Simo y este tipo de cosas, claramente yo percibo
que la gran transformación va a venir incluso a pesar de nosotros. Va a venir por el hecho de que se abre un nuevo nicho productivo, se abre un nuevo nicho de mercado que hay que lograr explotar cuanto más mejor. Por otra parte, además, ahora se habla mucho del emprendimiento, porque en realidad estamos en una disolución de grupos y clases sociales, y entonces hay que procurar introducir cuanto más individualismo mejor. Yo creo en el emprendimiento, pero también es un resultado de una visión liberal o neoliberal mejor que se ha impuesto en la sociedad. Entonces ya dice, bueno, las grandes compañías, etcétera, eso está agotado y hay que cada uno se defienda como pueda. Entonces me da la sensación de que de la gran incorporación de las tecnologías en el ámbito educativo, de tal manera que de año en año veremos que las escuelas se parecen cada vez menos a lo que eran, no viene por la voluntad tal vez sí, pero sobre todo cuenta el que se ha descubierto un nuevo nicho de mercado que va a cambiar la configuración ya de la ecología de la clase incluso, ¿no? Es decir, esta es la impresión que yo tengo, que el gran cambio nos sobrepasa. No sé qué impresión. ¿Más palabras, por favor? Hola. Bueno, primero de todo agradecer las intervenciones que habéis hecho y las aportaciones, porque me han parecido súper interesantes y que me han ayudado como a ir hilando un poco como cabos sueltos que tenía por ahí, ¿no? Y entonces no sé si formularlo como pregunta porque estoy todavía en ello, ¿no? Pero sí que ¿no? Como conceptos que van fluyendo por aquí, ¿no? De el dentro, el fuera, el formal, el informal. Otro día, en otra sesión, se hablaba de que sorprendentemente el aprendizaje significativo de las personas siempre sienten que se ha dado fuera del ámbito educativo formal y que era un poco preocupante, pero por otro lado, y Fernando hoy lo ha destacado, de que el conocimiento o el aprendizaje que se valida es el que sucede en las instituciones educativas formales. Entonces, ¿cómo resolver esta tensión, ¿no? de que para acreditarse, para validar tus conocimientos, tienes que pasar por el aprendizaje formal sí o sí, el informal no se tiene en cuenta o se tiene menos en cuenta? Y entonces sí que habéis apuntado como opciones de, pues si, ¿no? Recogiendo todo esto, soluciones que se están intentando, ¿no? Pues que el fuera entre dentro, que la ciudad se mezcle en la educación formal, que la educación formal también salga un poco fuera. Pero yo también preguntaba al final, que es como, ¿es solo trabajo de los de dentro, digamos, que se están moviendo para intentar paliar esto? ¿O también se tendría que hacer un acuerdo con quién decide esta validación del conocimiento y quién decide esta validación de los aprendizajes a lo largo de la vida, ¿no? Gracias. Bueno, gracias un montón por todas las ideas que habéis sugerido. Yo veía aquí como 3 planos diferentes, que la discusión es muy distinta. Uno es el plano de las metas, que sería quizá la tercera cuestión que ha planteado. Otro es el plano de los contextos, que sería la primera, que es el de la escuela. Y el otro sería el plano de los instrumentos, que sería la tecnología, ¿no? Claro, el clave es el plano de la meta. Entonces, el plano de la meta, ¿cuál es nuestra ideología? O sea, yo estoy convencida que la escuela es ideología y que lo que tú has dicho, vamos, es que lo apoyo palabra por palabra. La escuela está, o sea, tiene que estar ideologizada. O sea, hoy veníamos en un taxi y entonces el taxista nos ha dicho, no, es que claro, estas cosas están así en el mundo porque los políticos como Donald Trump dicen fuerte lo que la gente piensa. Para mí eso es tristísimo, porque entonces hemos fracasado en la escuela. O sea, la escuela es algo que tiene que hacer ciudadanos críticos, pero eso a todo el mundo no le interesa. Entonces nosotros, a mi juicio, tenemos que luchar para que eso sea así. Y entonces, claro, yo me salto la otra pregunta y iría a la de los instrumentos. Aquí yo ya os dije ayer que yo soy absolutamente defensora de la tecnología como un instrumento.
Y aquí lo que sí que querría aportar, y esto lo he aprendido de Henry Jenkins, es que la tecnología sola, esto es obvio, no vale. Lo que vale es los contextos comunicativos que genera. Entonces, lo que creo es que la meta de la escuela para mí es hacer ciudadanos. Es un concepto muy americano, pero bueno, contribuir en el contexto europeo a vivir democráticamente, usando y participando en esos nuevos contextos permitidos por la tecnología. ¿Y qué es? Lo acaba de decir Cristín, son situaciones comunicativas nuevas donde las personas interactúan con nuevas audiencias y son capaces de crear. Y claro, nuestros alumnos no crean. Cuando participan, casi siempre siguen a los youtubers, pero hacen pocos youtubes. Es decir, querría insistir en la ideología de la escuela y sobre todo en algo que quiero insistir de nuevo, porque creo que no se ha insistido suficiente, en cómo se crean nuevos contextos comunicativos, que es lo que hace valioso el instrumento. Muy bien, si queréis una primera ronda de cortas respuestas también para que luego podamos hacer otro o más turnos de comentarios, si tenéis algo que decir, si no, vosotros mismos queréis intervenir y decir algo o seguimos adelante con las intervenciones. Yo solo quería apuntar en relación con lo que ha señalado Juan Daniel, que a ver, yo creo que la gente que trabajamos en el mundo de la educación somos profundamente ingenuos, y eso coincido plenamente contigo, o sea, somos de una ingenuidad enorme, ¿no? Que no trabajamos por ingenuity, que no. Una de las cosas que nos pasa es que el nicho en estos momentos tiene que caer en manos privadas. O sea, y eso no es accidental, eso ya se planteó en la Organización Mundial del Comercio, primero con las universidades y el siguiente paso está en la escuela. Nosotros estamos viviendo en Cataluña intentos de organizaciones privadas para marcar la agenda de lo que tiene que ser la educación pública, con tecnologías o sin tecnologías. Quien está marcando las políticas en la inversión de la escuela en Estados Unidos es la Fundación Gates. Entonces, claro, ahí se ha visto que eso es un nicho. Por ejemplo, los grandes programas de formación de maestros en Alemania los hace la Volkswagen y las grandes industrias, y los maestros se apuntan a eso. Pero nosotros continuamos como si el mundo estuviésemos en nuestra isla felices, ¿no? Entonces, claro, hubo un dicho aquí que decía, cada comunidad autónoma que visita un líder de una multinacional de la informática, al mes siguiente compran ordenadores. Lo dijo Juana Sancho. Entonces, claro, ahí hay una relación de causa-efecto. Y yo creo que, igual que construimos calatravas en todas las ciudades, que nos costaban 1.500 millones de euros más, pues digitalizamos, ponemos, etcétera, porque es lo que toca. Entonces, claro, yo creo que en esto tenemos una responsabilidad, es decir, ¿qué en función de qué? Porque una consecuencia de la entrada de la digitalización y las tecnologías en la sanidad ha sido el incremento de su coste. O sea, tú vas a un hospital de Estados Unidos y lo primero que te hacen un montón de pruebas, porque hay que rentabilizarlo y luego, claro, te cobran de acuerdo con ello. Pero eso no quiere decir que te vayan a curar mejor, solo que te pasan más pruebas. Entonces, claro, hoy, ¿qué está pasando? Que el saber médico se está perdiendo, porque es la máquina quien lo ha de resolver. Entonces, claro, otra vez lo que plantea ella, estar atento, pero ver cómo organizarnos para tener capacidad de reacción. O sea, si me dicen, ahora la solución de las escuelas, como decía Albert, es pizarras digitales. Oiga, pero pizarras digitales ¿para hacer qué? Cuando ha costado millonadas a las comunidades autónomas, ¿no? Y hoy se usan simplemente para proyectar vídeos, en la mayor parte de los casos, pero costó un dineral hacerlo, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que como colectivo de la educación tenemos muy poco peso. Y esto, pues, es así de triste. Pero bueno, seguiremos. Thank you very much for all the comments and questions that have been posed from the audience. I also totally agree that education is, and our society is full of ideologies and different types of values. And I was particularly struck by your comment about the market niche in education.
As I told yesterday, in Finland, we believe strongly in public education. We hardly have any private education institutions, but nevertheless, obviously, we are now trying to respond to the economic and social and cultural changes in society, and now are very keen to develop our education to be responsive of these very strong digitalization, or if one wants to see them also in negative lights in marketizing the world. But at the same time, I would like to remind you that even before digitalization, we had other types of technologies, like textbooks. The marketing world already has been very strong, and actually our publishing companies with their school books are now devastated by the fact that now there are more digital texts and different possibilities, some that are even free to use. And they are now, because they are trying to keep up with their own kind of economy, they are just now putting all the textbooks into digital formats. They are not even harnessing the possibilities of interactivity or what multimedia and things, just putting the old school books into digital formats so that you can read them on screen or on iPads. So we must not forget how earlier also there have been even the pens, then the books. So there have always been, and the society is changing at the same time, so these market interests at the same time. But I also want to point out that, of course, there are always two sides of the coin. Like even in the health sector, treating somebody from a distance in a rural area, having consultation, making that person live for a few more years with that consultation. I think it is facilitated by the digitalization at the moment. So these are very, very complex, aren't they? But it is, I was emphasizing critical literacy and critical reading of everything that happens in this world. I think thank you for all the other ones bringing these critical voices into the air at the same time, and when we think about the possibilities. Yo solamente voy a hacer un comentario sobre una de las cuestiones, porque creo que las otras han sido bien tratadas y así vamos más rápido. Es sobre el tema de la validación de los aprendizajes en entornos no formales, ¿no? Hay una cuestión sobre esta percepción de que el aprendizaje significativo siempre se percibe como adquirido fuera de las instituciones formales. Y yo sé que voy a ser polémico diciendo esto, pero probablemente responde a una cierta moda. Está bien decir eso, porque no puede ser que digas que aquello que aprendiste en la escuela te ha servido para algo. Lo trendy es decir que no. Eso de entrada. Pero es que sobre todo eso es así, porque responde a una visión, a un enfoque practicista de lo que tiene que ser la educación. Es decir, es lo que los enfoques neoliberales nos están diciendo también que tiene que ser. Oiga, usted en la escuela le tienen que enseñar a aprender a lo que usted va a trabajar después, cuando ni siquiera sabemos en lo que vamos a trabajar, ni podemos saberlo siquiera cómo va a ser dentro de 5 años, ¿no? Pero entonces, claro, como no va a ser exactamente así, nuestra sensación siempre después será: es que a mí no me han enseñado lo que yo necesitaba. Y tuve que aprenderlo cuando entré en una empresa, y haciendo aquello allí entonces con los amigos y los conocidos y tal, ya aprendí, y además después miré en YouTube y uno me lo explicaba, ¿no? Uno que fue otro de los que ya había pasado por lo que había hecho yo antes, es decir, que tampoco no es que sea un genio, pero en cualquier caso tenía esta experiencia previa. Entonces, yo eso no lo he comentado antes, pero en uno de los trabajos que desarrollamos y que estuvimos compartiendo hace justo un año, sobre ecologías de aprendizaje, uno de los elementos que creemos que es importante es que se empiece a establecer un mecanismo, digamos, de consulta y de diálogo para ver de qué forma pueden irse
evaluando y valorando los aprendizajes que se van realizando fuera. Porque, con independencia del comentario que acabo de hacer, es cierto que cada vez va a haber más aprendizajes que se van a llevar a cabo fuera de los entornos formales y tenemos que identificar con qué mecanismos podemos incorporarlos en nuestro, no me gusta decir en nuestro currículum, sino en nuestra propia experiencia y cómo después podemos demostrar aquello que sabemos, de qué forma. No estoy hablando de certificados, no estoy hablando, digamos, de documentos burocráticos, estoy hablando de mecanismos que nos permitan, de alguna forma, saber cómo hemos aprendido. Tú has comentado aquello, a veces incluso no sabes ni lo que has aprendido, y es que es verdad. Entonces, ¿de qué forma podríamos establecer mecanismos? Eso es un tema pendiente. Solo quería destacar la pertinencia de la pregunta y que es un tema que quizás en el futuro también tendremos que abordar. Muy bien. Hacemos otra ronda de comentarios, preguntas. Hola. Hola, buenos días. Cuando comenzamos a hablar de la nueva ecología del aprendizaje, tengo la impresión de que por esta dinámica neoliberal o postmoderna tendemos a enfocarnos demasiado en el individuo. Estamos hablando de intereses del individuo, de oportunidades de aprendizaje para el individuo. Yo quisiera preguntar dónde está lo colectivo. O sea, ¿cuándo hablamos a nivel teórico del interés colectivo? Cuando hablamos a nivel teórico de las oportunidades colectivas que se van dando, ¿cómo en un mecanismo o cómo se da esta tensión intereses colectivos o intereses individuales? O sea, venía pensando que quizás Michel Foucault estaría sorprendido de que, o sea, pondríamos en duda de que el individuo no ha muerto, sino que está muy, muy vivo ahora, porque estamos pensando mucho en ese individuo. ¿Cómo es esa tensión individuo-colectivo? Me interesaría saber. Bueno, yo agradeceros, queda muy mal porque estoy implicado, pero están siendo unas jornadas que yo al menos estoy aprendiendo un montón, o sea que me lo estoy pasando muy, muy bien. Y hemos empezado la mañana pues de un modo excelente, o sea que agradeceros por vuestras provocaciones. Hay cierto acuerdo, y esto es bueno, pero tengo cosas para cada una de las cuestiones que se han planteado, pero me voy a ceñir a una porque quiero que la gente participe. Y es el tema, como decía Fernando, para mí también es un tema realmente un gran tema. Es el tema de la inclusión social, de la desigualdad social, etcétera, de la última de las cuestiones, César. Yo creo, desde mi punto de vista, que si estamos reivindicando, y creo que aquí hay un acuerdo, una concepción sistémica del aprendizaje, por decirlo de algún modo, es decir, una concepción que entiende que el aprendizaje se da más allá de la escuela, quizá también deberíamos reivindicar una concepción sistémica de la intervención educativa en relación a la equidad social. Es decir, no podemos dejar solamente a manos de la escuela el reto, la cuestión que nos ha planteado César. ¿Que tiene un papel fundamental? Sí, por supuesto. Pero creo que si no va acompañado de una intervención comunitaria, entiendo que es muy complejo, muy difícil, pero retomando tu metáfora, Fernando, de la escuela como centro cultural, yo diría es que no solamente la escuela tiene que ser un centro cultural, el territorio tiene que ser un centro cultural, ¿no? Tomando la noción de ciudad educadora, a pesar de luego después cómo se ha materializado, a veces no es ciudad educadora, pero ¿por qué no enriquecer estos espacios de aprendizaje en determinados contextos que no tienen las oportunidades que pueden tener otros contextos? Y aquí no solamente hay una intervención educativa, sino urbanística. Construir museos, construir teatros. Pero no solamente construir el artefacto, la institución, el nodo, luego se tiene que articular. Y aquí la escuela también aparece para mí como el agente principal, y lo reivindicaba ayer, o una de las sensaciones que tenía de la discusión de ayer, como el agente capaz de articular o de concienciar. O sea, aprendemos en lo informal, pero una cosa es aprender y la otra, y con esto acabo, es ser consciente de que aprendemos. Y esto es un salto cualitativo muy importante. El oficio de aprender, yo creo que es la misión fundamental de la escuela. No es ninguna pregunta, y agradeceros de verdad muy sinceramente.
Bueno, una cuestión. En esta nueva ecología, o en el ecosistema, porque es un conjunto de sistemas que interaccionan en el aprendizaje, hay un nuevo miembro. Él ha dicho, Albert, que hasta ahora no se había creado nada especial para la educación, ¿no? Que tenía, o sea, lo que eran las TICs o lo que eran los... Pero aquí hay un actor nuevo, que es Google, que no sé hasta qué punto ha entendido que es un buen nicho de mercado, como decía él, la educación, y está aquí en SIMO, ¿no? En estas que has citado, en BET, en todos esos mercados de la educación, y la tecnología está presente, y nos está invadiendo, o nos está haciendo entrar en un sistema. Nuestro centro, ya estamos metidos en Google hasta la médula. Este año hemos incorporado los Chromebooks, que es su sistema de trabajar. Realmente es muy eficiente. Un segundo para ponerlo en marcha y un segundo para pararlo. El sistema es rapidísimo, no hay virus, no hay actualizaciones del sistema. No, es una herramienta muy útil para trabajar en el aula, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto, me pregunto y os pregunto, cuando pensamos derribar muros en la escuela, cuando pensamos flexibilizar los horarios, que no hay un horario para aprender que va de 8 a 9, de 9 a 10, no estamos haciendo el juego al sistema que necesita nuevos, proletariados de la tecla, que para el siglo XXI necesitan gente que no tenga horarios, que sea capaz de aprender en cualquier sitio, que no le importe trabajar más horas de las que marca su horario, que pueda desplazarse donde convenga para trabajar, ¿no? Me pregunto, no sé si... y este actor pienso que tienen muy claro dónde van. Están invirtiendo mucho en los GAFES, las Google for Education, Google Apps for Education, están haciendo un montón de apps, de herramientas de trabajo para introducirlas en el sistema educativo, a través de las cuales no sé qué están pretendiendo, o sí lo sé, pero no. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 7 minutos para terminar la sesión, o sea que tenéis 2 minutos cada uno para reaccionar si queréis. Y me habéis hecho el mismo favor que le hicisteis ayer a Moy, no me habéis dejado tiempo para la síntesis, o sea que en 1 minuto intentaré decir algo y ya está, 2 minutos para cada uno. Cristina. Well, I very much appreciated again how insightful comments. I was particularly struck by the notion of missing the concept of collective. We haven't been using it that much, but I think we have been addressing the collectivity here as well, although we have been talking a lot about supporting learners and young people and their individual growth. But I think we need a collective in order to do that. And as we all share most likely the common vision that learning happens in social interaction, in cultural practices, and in activity systems, and that implies that when a system learns, it can also support the growth of individuals, and you become an individual only with others. And so you need the collective. So I very much value you bringing this notion of collective back again and reminding us about the importance when we think about creating these new learning arrangements for the young generation that school could and should promote. I think we need this collective whole, and the systems need to learn as collectives. So this is a very, very important, puts the full stop into our discussions, or actually a new direction that we need to not to forget. So that is a very important point. Thank you. Sí, 4 píldoras así neoliberales. Como dice Christine, yo creo que la idea de lo colectivo ha estado presente en todas nuestras presentaciones y sobre todo al hablar de la necesidad de lo común, o sea, de lo común. Yo creo que el concepto a explorar y la praxis a explorar es la praxis de lo común, ¿no? A partir de ahí me salen algunas derivas. La primera es estar profundamente atento a todos los discursos, todas las propuestas que en realidad lo que favorecen es la creación de un individuo neoliberal, en el sentido de competencias propias, aislacionismo, ser
promotor de ti mismo, de tu propio negocio, es decir, romper todo el tejido social. Entonces, hoy hay muchos discursos educativos que favorecen romper el tejido social. Luego, hay un elemento que creo que es muy importante, y en Cataluña estamos viviendo una tensión profunda de la dificultad de vincular educación con cultura, y los departamentos respectivos dentro del gobierno pues no hablan, y esto es muy evidente, es transformar de la formación de espectadores y consumidores a actores, en relación con lo que se señalaba aquí. O sea, se continúa formando actores y consumidores, espectadores y consumidores, y es la idea de cómo incidir en lo de los actores. Y por último, ayer estuve en unas jornadas, en el inicio de unas jornadas que van a correr durante todo el año sobre documentación social participativa. Entonces, para mí hay muchas dinámicas de lo colectivo, de la intervención social, etcétera, que están teniendo y que están generando modos de pensar desde lo colectivo que están teniendo lugar fuera de la escuela, y yo creo que es muy importante que la gente que estamos en el mundo más de la educación le prestemos atención. Y acabo, en la tumba de Lawrence Estenhouse hay una frase que dice: el cambio en la educación lo hacen los maestros o no se hará. Yo lo cambiaría ahora y diría: el cambio en la educación o lo hacemos colectivamente o no tendrá lugar. Sí, solamente dos cosas, 2 puntos. Sobre la idea esta de lo colectivo y lo individual. Efectivamente, el riesgo, digamos, de malentender cualquier explicación existe, pero quería significar una diferencia sustancial. Es decir, pensamos en colectivos, pensamos en la manera de trabajar y actuar colectivamente, pero no podemos olvidar que cada persona decide por sí misma también. Y eso tenemos que tener en cuenta, porque al final son cada uno de nosotros los que tomamos las decisiones que nos permiten hacer algo o aprender algo en un momento determinado, y a medida, digamos, que avanzamos en edad, eso se manifiesta más. De ahí que, por ejemplo, y para poner alguna cosa encima de la mesa que no coincidamos tanto, puede haber algunas diferencias. Por ejemplo, en nuestro trabajo, cuando hablamos de ecologías, no hablamos de ecosistemas, es distinto. La ecología es la personal de cada uno, la que configura su visión y sus oportunidades, y el ecosistema es allí donde está el individuo incardinado. Claro, a través de la tecnología puede ser que tú estés interactuando con elementos que no son comunes a quien está también contigo en tu propio contexto territorial, porque estás haciendo cosas distintas de ellos. Es decir, que intentar equilibrar y balancear lo que es la ecología personal de cada uno con lo que es el ecosistema colectivo en el cual te estás desarrollando nos puede ayudar también a entender esta distinción entre lo colectivo y lo individual, siempre y cuando, en ningún caso yo estoy hablando de individualismo, estoy simplemente hablando de las decisiones que individualmente se toman en algunos casos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, bueno, me ha parecido muy interesante el cuestionamiento que hacías sobre, hablando pues de Google Classroom y de todas estas herramientas. Es decir, me parece que has puesto de manifiesto cómo nos tenemos que cómo tenemos que leer las cosas que van sucediendo. Es decir, porque puede ser lo que tú estás diciendo, es probable que se busque esto. También es verdad que actualmente, cuando hablamos de romper los horarios, es porque yo creo que las personas están actuando por su cuenta de maneras muy diversas, y por lo tanto tenemos que ampliar nuestra visión y no circunscribirla solamente a un momento determinado, y a eso es lo que me refiero cuando hablo de eso. Pero es verdad que, ¿por qué no esto? Es cierto, yo también coincido con Fernando cuando se ha dicho antes que cuando se habla de emprendeduría, lo que estamos diciendo es: oiga, usted sea freelance, que así ya lo podremos manipular mejor, porque su capacidad de negociación será tendente a cero, y por lo tanto, digamos, nosotros podremos actuar con mucha más facilidad. Es verdad. ¿Es la única salida que tenemos en este contexto actual? No lo sé, no es lo que a mí me corresponde, pero en cualquier caso es bueno pensarlo. Cuando yo me refería a que cualquier tecnología no ha sido inventada con finalidad educativa, es porque incluso cualquier app de Google, inicialmente su génesis no es para ser utilizada en la educación. Otra cosa es que después se diga: pues a ver si esto también lo vendemos en el terreno educativo. Pero son herramientas que fundamentalmente lo que intentan es hacer comunicar gente. Les da igual cuál es el contenido de la comunicación, ¿de acuerdo? O un instrumento para generar documentación. Les da igual cuál es el contenido de la documentación, etcétera, etcétera. Es decir, normalmente cualquier tecnología que se ha incorporado en el ámbito educativo ha tenido otra finalidad primero. Cuando hablábamos de la televisión en la educación, la televisión no se creó para ser educativa, se creó para otra cosa, ¿no? A eso me refería, pero me ha parecido muy oportuna la intervención tuya. Muy bien, muchas gracias.
Me han dejado sin minuto, pero es igual, me voy a pasar de la hora a un minuto y al menos voy a utilizar un minuto. Solamente para señalar, o sea, no voy a repetir, no voy a hacer una síntesis, han salido muchísimas ideas, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros ha hecho su propia lectura y su propia escucha de lo que se ha dicho, y solamente quería señalar 4 temas que a mí me dejan deberes pendientes, es decir, que no digo ni que estoy de acuerdo ni que no, sino que me hacen pensar porque no tengo suficientemente claros, ¿no? Y al mismo tiempo me resultan ideas atractivas. Una es la idea esta de hub, de nodo de la escuela, de las funciones, que me parece muy interesante, pero sigo sin tener claridad, necesito reflexionar más y profundizar más sobre qué quiere decir exactamente qué es un nodo, un hub, y qué papel como hub o como nodo, y si es el único, en relación, por ejemplo, a otro que me parece igualmente fundamental, que es el de la familia, que es otro hub absolutamente esencial, ¿no? La segunda idea o tema, digamos, pendiente que me queda, y que estoy de acuerdo con lo que decía Albert, de lo básico, lo fundamental, que una de las funciones de la escuela debería ser ir a eso y buscar un sistema educativo que se explique claro, que sea sencillo, pero yo no sé si tú tienes experiencia, pero yo la experiencia que tengo de cuando he intentado discutir con profesores sobre qué es lo básico, lo fundamental, sobre mis colegas, lo que en la asignatura que yo imparto es básico y fundamental, al final o ponemos o por agregación o no llegamos a un acuerdo. Digamos que es algo que también estoy de acuerdo con la idea, pero me parece de verdad muy difícil de implementar. La tercera es... eso me parece que es un poco más de discrepancia. Yo, en ese punto, si entiendo bien a Pilar, creo que estaría un poquito más... Es decir, Fernando decía, las TIC han cambiado nuestra manera de vivir, no nuestra manera de aprender, o han cambiado, yo diría, han cambiado no nuestra manera de vivir, han cambiado los sistemas de actividad mediante los cuales vivimos. El problema es que todavía no han cambiado los sistemas de actividad mediante los cuales aprendemos en las escuelas, pero sí que creo que los han cambiado fuera de las escuelas. Y esto tiene, independientemente de que los participantes luego tengan conciencia o digan que han aprendido o no. Digamos que ese es otro tema que queda para la discusión y para, yo creo, para el debate futuro. Y una última cuestión, estoy absolutamente de acuerdo con la idea esta de que no cambiarán. O sea, a mí me pone muy nervioso cada vez más los discursos que dicen que los profesores son fundamentales para cambiarlo todo, porque creo que es una trampa. Es decir, los profesores son fundamentales para cambiarlo todo a condición de que estén en un contexto, digamos, que realmente todo el mundo quiera cambiar eso y les den las condiciones para cambiar eso. Si no, es una trampa, porque a lo que llevas a responsabilizar a la escuela, por lo tanto, más todavía de lo que ya está. Por lo tanto, creo que esa cuestión es una cuestión clave. Digamos, o la comunidad se implica, o si no será muy difícil que los profesores puedan cambiar la escuela. Y decir esto y reforzar esto sin decir la segunda parte, a mí me parece que es dar munición, digamos, justamente a los que están criticando la escuela porque lo que quieren, digamos, es decir, la están llenando de funciones que manifiestamente no puede cumplir. Y esa trampa creo que desde la profesión de profesores deberíamos no renunciar, por una parte, a seguir haciendo lo mejor que podamos en las condiciones que tenemos, estoy de acuerdo, digamos, pero al mismo tiempo no dejar de decir que a pesar de hacer lo mejor que podemos, no podremos hacerlo bien si no se dan esas condiciones, porque me parece que es una trampa que puede ser muy, muy grande. Y me ha gustado también, y acabo, sí, ya estoy en un minuto y medio por lo menos, digamos, el tema de la investigación. Yo creo que hay mucho discurso en educación, mucho bla bla, mucha opinión, todo el mundo opina de todo y hay poca, digamos, argumentación basada en evidencias. Y en ese sentido me parece que es absolutamente fundamental. Y iniciativas, y yo entiendo bien, porque lo he seguido de lejos, como el National Educational Policy Center, en donde creo que está implicado Bill y los colegas que nos acompañan en Estados Unidos, me parece que es una iniciativa muy buena de cómo luego los políticos harán lo que quieren, pero de cómo intentar trasladar los resultados de la investigación en líneas de actuación política, me parece que también es una idea en la que deberíamos implicarnos todos más, no solo investigadores, digamos, y profesores también. Y muchísimas gracias y seguimos.